Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3n, el drama y los romances imposibles son el pan de cada día. Copyright gusto tenerlos por aquí. Hoy les traigo un chisme jugosísimo, una bomba que ha explotado en la comunidad de fans de las series turcas, y tiene que ver con dos de los nombres queridos y seguidos del momento, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. ¿Listos para escuchar todos los detalles de este escándalo que tuvo lugar en Nueva York? En este vídeo vamos a analizar el encuentro aparentemente tenso entre Hande y Kerem en una reciente premiación superíndice 3n en la Gran Manzana. Pero eso no es todo, también Copyright N hablaremos de la presencia, superíndice 3 moda, de uno de los ex de Hande en el mismo evento. La cosa se puso caliente, amigos. Y como su copyright que les encanta estar al tanto de todo lo que pasa de True SDCU Maras, con sus actores favoritos, vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada y cada rumor que surgió superíndice 3 a partir de esta noche de premios. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontraru en las últimas noticias, reseu más menos teoruas y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series turcas. Que no se pierdan de nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora prepúrense para un viaje lleno de intriga, pasión superíndice 3n y por supuesto, mucho drama turco. Comencemos. El evento que desató superíndice 3 toda esta tormenta mediática fue una premiación superíndice 3n internacional de alto calibre, celebrada en el corazón palpitante de Nueva York, un crisol de culturas y un faro para el entretenimiento global. La gala reunió superíndice 3 a lo granado del mundo del espectáculo, incluyendo directores aclamados, músicos galardonados y, por supuesto, a varias estrellas turcas que brillan con luz propia en el firmamento internacional. Entre ellas, como si estuvieran predestinados a encender la chispa de la controversia, destacaban Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, dos nombres que, desde su romance en la exitosa serie Senu con diéresis al cap, han acaparado la atención superíndice 3n de la prensa y del público como si fueran imanes irresistibles. Su relación superíndice 3n, que comenzó superíndice 3 como un dulce romance en la pantalla, una fantasua tejida con sonrisas lidas y miradas que derreta más menos en el corazón superíndice 3n, se convirtió superíndice 3 en una realidad que enamoró superíndice 3 a millones de fans alrededor del mundo. Quienes vea más menos en ellos la encarnación superíndice 3n del amor verdadero, un cuento de hadas moderno que traspasaba la pantalla. Sin embargo, como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, donde los reflectores son implacables y las presiones pueden ser asfixiantes, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos corazones rotos, desilusionados y a la pregunta recurrente resonando como un eco persistente. Copyright pasó superíndice 3 realmente entre Hande y Kerem. Copyright fuerzas invisibles conspiraron para separar a esta pareja que pareca más menos destinada a estar junta para siempre. Desde su separación superíndice 3n, que fue tan comentada y analizada como su romance, ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, conscientes de que cada paso que dan es observado y escudriu más menosado por una legión superíndice 3n de fans y paparazzis. Han preferido enfocar su energía más menos en sus carreras profesionales, demostrando una madurez y profesionalismo admirables. Hande por su parte ha protagonizado varias series y películas que han sido con diéresis copyright hitos de taquilla y siare y más menos tica, consolidándose como una de las actrices populares y cotizadas de Turquía. Su talento, belleza y carisma la han convertido en una figura omnipresente en la televisión superíndice 3n y el cine turco. Kerem, por su lado, ha seguido trabajando en proyectos tanto en su país natal como en el extranjero, buscando más menos os actorales que le permitan demostrar su versatilidad y crecer como artista. Su compromiso con su trabajo y su dedicación superíndice 3n a sus fans lo han convertido en uno de los actores respetados de su generación superíndice 3n. Pero volvamos a Nueva York, a la ciudad que nunca duerme, al epicentro de este drama que ha sacudido los cimientos del fandom turco. La sola presencia de Hande y Kerem en el mismo evento ya generó superíndice 3 una gran expectativa entre los fans y la prensa, quienes acudieron en masa al lugar, armados con maras y telucopyright fonos superíndice 3 viles, listos para capturar cualquier indicio de una posible reconciliación superíndice 3n. Todos querá más menos an saber si habrá más menos a un reencuentro, si se saludará más menos an con cordialidad o frialdad,
si habrá más menos a alguna chispa de Pasius superíndice 3n entre ellos, reavivando la llama de aquel romance que tantos aún más menos oran. Y las fotos y vídeos que circularon como la PU superíndice 3 Lbora en las redes sociales, alimentando la especulación superíndice 3n y el debate, no hicieron que exacerbar la tensión superíndice 3n y la intriga. Se les vio manteniendo una distancia prudencial, como si estuvieran siguiendo un protocolo invisible, evitando cruzarse miradas que pudieran revelar al buen sentimiento oculto y en general, comportándose como dos estrau más menos os que coinciden en un evento social. Sin embargo, algunos testigos presenciales, observadores agudos y perspicaces, afirman haber percibido cierta tensión superíndice 3n palpable en el ambiente, como si hubiera una historia no resuelta entre ellos, una herida que aún no ha cicatrizado por completo. Y aquí es donde entra en escena el tercer personaje de este drama, un elemento disruptivo que aún más menos ha de ese picante a la historia, uno de los exnovios de Ande, cuyo nombre no revelaremos por ahora para evitar ese polu copyright mica y proteger su privacidad. Su presencia en la premiación superíndice 3n fue una sorpresa mayúscula para muchos, un giro inesperado que tomó superíndice 3 a todos por sorpresa. Algunos incluso interpretaron su llegada como un intento deliberado de confrontar a Ande y Kerem, de marcar territorio y demostrar que aún tiene un lugar en la vida de la actriz. Según algunas fuentes que prefieren permanecer en el anonimato, hubo un breve intercambio de palabras entre los tres, un momento de alta tensión superíndice 3n que fue captado por algunas maras indiscretas, aunque el audio de la conversación superíndice 3n permanece en secreto. ¿De Q copyright hablaron? ¿Hubo reproches amargos? ¿Celos descontrolados? ¿Declaraciones de amor no correspondidas? Las especulaciones a la orden del dúa, alimentando la imaginación superíndice 3n de los fans y creando un torbellino de rumores y teorías. Pero ese ayul del chisme jugoso y el escundalo medio tico, este evento nos recuerda el poder inmenso que tienen las series turcas para conectar con el público a nivel emocional, para generar verdaderas legiones de fans que se identifican con los personajes y sus historias. Y es que estas producciones, que han conquistado corazones en todo el mundo, no solo nos ofrecen historias de amor y drama, sino que también copyright n nos permiten conocer culturas diferentes, paisajes exu superíndice 3 ticos y personajes en trau más menos hables que nos hacen rea más menos r, llorar y soa más menos ar. Y hablando de series turcas que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento, aprovechemos este momento para recordar algunas de las producciones emblemáticas que han marcado un antes y un después copyright en la televisión superíndice 3n turca, abriendo camino a nuevas producciones y consolidando el GEU copyright nero a nivel internacional. Comencemos con Aik Memnu, una serie que revolucionó superíndice 3 la televisión superíndice 3n turca con su trama intensa y sus personajes complejos, desafiando las convenciones sociales y explorando los la más menos maíz del amor y la pasión superíndice 3n. Este drama romántico cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo rico, Adnan, mucho mayor que ella, buscando escapar de una vida vaca más menos y sin sentido. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, un joven apuesto y carismático que encarna todo lo que ella desea y anhela. Ambos inician una relación superíndice 3n clandestina que desencadena una serie de eventos trágicos, destruyendo vidas y dejando cicatrices imborrables. Aik Memnu es una serie que explora temas profundos y universales como la pasión superíndice 3n desenfrenada, la infidelidad, la ambición superíndice 3n desmedida y las consecuencias devastadoras de nuestros actos. Su condiéresis copyright sito fue tal que ha sido adaptada en varios pauses, incluyendo Estados Unidos y mu copyright hico, demostrando la resonancia universal de su historia. La química electrizante entre Beren Saat, quien interpreta a la atormentada Biter, y Kwanu Parrafotatltui, quien da vida al seductor Belul, es simplemente magnífica, y la historia te atrapa desde el primer capítulo, sumergiu copyright dote en un torbellino de emociones. Además, la serie cuenta con una producción superíndice 3n impecable, con escenarios lujosos que recrean la opulencia de la sociedad turca y un vestuario espectacular que refleja la elegancia y el glamour de los personajes. Otra serie que ha conquistado corazones alrededor del mundo es Muteayem YZYL, un drama istu superíndice 3 rico de gran envergadura que narra la vida de Suleimu, el Magnífico, uno de los sultanes importantes y poderosos del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3n apasionada y turbulenta con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en su esposa y consejera, desafiando las convenciones sociales y cambiando el curso de la historia.
Muteayem YZYL es una serie que te transporta a un mundo de intrigas palaciegas, batallas condieresis copyright picas y amores prohibidos, donde el poder, la ambicius superíndice 3n y la pasius superíndice 3n se entrelazan de forma fascinante. La serie destaca por su rigoris tu superíndice 3 rico, su ambientacius superíndice 3n fastuosa que recrea la magnificencia del Imperio Otomano y las actuaciones memorables de su elenco, especialmente al Genu Párrafo como el imponente Suleimu, N y Meri Muzerli como la astuta Urrem. Además, la serie ha generado un gran interu copyright por la historia y la cultura otomana, y ha contribuido a popularizar las series turcas en todo el mundo, abriendo camino a nuevas producciones tu superíndice 3 ricas. Un dato curioso es que la serie fue criticada por algunos sectores de la sociedad turca por su representación superíndice 3n de la vida en el Palacio Otomano, considerada demasiado liberal y poco respetuosa con la historia, lo que generó superíndice 3 un debate acalorado sobre la libertad creativa y la responsabilidad tu superíndice 3 rica. Y por supuesto, no podemos olvidar Diriliay, Ertuğrul, una serie de acción superíndice 3n y aventura que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmu, N y fundador del Imperio Otomano, un guerrero valiente y visionario que lucha por la justicia y la libertad en un mundo convulso. Diriliay, Ertuğrul, es una serie que te sumerge en el mundo de los guerreros turcos del siglo XIII, con sus batallas sangrientas, sus estrategias ingeniosas y sus valores morales inquebrantables. La serie destaca por sus escenas de acción superíndice 3n emocionantes, su música impactante que te transporta a la Edad Media y las actuaciones convincentes de su elenco, especialmente en Jinaltanduz y Atan como el carisma Tico Ertuğrul. Además, la serie ha sido elogiada por su mensaje de unidad, justicia y perseverancia, inspirando a millones de personas en todo el mundo con su historia de lucha y superación superíndice 3n. Un dato interesante es que la serie ha sido vista por more de 3.000 millones de personas en todo el mundo, convirtió copyright dándose en una de las series turcas more exitosas de la historia, superando fronteras y conectando con audiencias de diferentes culturas y religiones. Regresando a dramas more contemporáneos, tenemos Karasevda, una historia de amor trágica y desgarradora entre Kemal, un joven de clase humilde y principios su superíndice 3 lidos, y Nihan, una joven rica y privilegiada que vive atrapada en un mundo de apariencias. Ambos se aman profundamente, pero su relación superíndice 3n se ve obstaculizada por las diferencias sociales abismales y las intrigas familiares que intentan separarlos a toda costa. Karasevda es una serie que te hace reflexionar sobre el destino cruel, la pasión superíndice 3n incontrolable y el poder del amor para superar obstáculos aparentemente insuperables. La serie destaca por su guión bien escrito que te mantiene en vilo, sus personajes complejos y más menos hables que te roban el corazón superíndice 3n y las actuaciones emotivas de su elenco, especialmente Burak Párrafo y Bit como el noble Kemal y Neslihan Atagul como la vulnerable Nihan. La química entre ambos es innegable y la historia te mantiene al borde del asiento hasta el final, hacia copyright dote cuestionar el verdadero significado del amor y el sacrificio. Y finalmente tenemos Senu con diéresis al Capm, la serie que catapultó superíndice 3 a la fama a Anderu Párrafo el Kerem Bursin y que, como mencionamos al principio, fue el escenario de su romance convirtió copyright dándose en un fenu superíndice 3 meno global. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda, una joven florista independiente y su más menos adora que su más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso y fro que parece carecer de emociones humanas. Serkan le ofrece una beca a Eda a cambio de fingir ser su novia durante 2 meses, un acuerdo inusual que cambiará sus vidas para siempre. Lo que comienza como un simple contrato se convierte en una historia de amor inesperada y llena de momentos divertidos, conmovedores y a veces dolorosos. Senu con diéresis al Capm es una serie que te hace creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en el poder de la amistad para superar cualquier adversidad. La serie destaca por su frescura, su humor inteligente y la química innegable entre Ande y Kerem, que traspasa la pantalla y te hace suspirar con cada escena. Un dato curioso es que la serie fue un con diéresis copyright sito internacional, siendo vendida a more de 85 pauses, convirtió copyright dándose en un embajador de la cultura turca en todo el mundo. Y es precisamente el recuerdo de esta serie, de la magia que compartieron Ande y Kerem en la pantalla, lo que hace que el encuentro entre ambos en Nueva York sea intrigante y conmovedor. ¿Será que aún hay sentimientos no resueltos entre ellos? ¿Será que el tiempo ha curado las heridas del pasado? ¿Será que existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n? Solo el tiempo o el juez implacable lo dirá.
En resumen, el escándalo turco en Nueva York nos ha recordado el poder que tienen las series turcas para generar pasión superíndice 3n y controversia, para capturar la imaginación superíndice 3n del público y crear fenus superíndice 3 menos culturales. El encuentro entre Hande y Kerem, la presencia inesperada del exnovio de Hande y las especulaciones sobre un posible reencuentro amoroso han mantenido a los fans en vilo, alimentando sus esperanzas y deseos. Y mientras esperamos ansiosamente a ver qué copyright sucede, podemos disfrutar de las grandes series turcas que nos ofrecen historias de amor, drama, acción superíndice 3n y aventura, transportándonos a mundos lejanos y hacia copyright donos vibrar con cada emoción superíndice 3n. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes jugosos y noticias candentes del mundo de las series turcas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright contándoles todo esto. Ahora me gustará más menos a saber su opinión superíndice 3n, ¿qué copyright piensan del encuentro entre Hande y Kerem? ¿Creen que deberá más menos andarse una segunda oportunidad para el amor? ¿CUL es su serie turca favorita y por qué copyright? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Su feedback es muy importante para más menos. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por ver este vídeo y por ser parte de esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos para que también copyright n se enteren de este escándalo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Y que sigan disfrutando de las mejores series turcas.